Gente de aquí. El día a día de un gran canario. De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos en el Parque Urbano de San Juan, en el municipio de Telde. Vamos a seguir hablando de agricultura y ganadería, pero esta vez desde la vertiente de un sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, el SITCA. Vamos a hablar con su secretario general, Antonio Rodríguez, y vamos a conocer su opinión acerca de este tema, de la agricultura y la ganadería. Antonio Rodríguez, secretario general del SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Me gustaría hablar con usted el tema del sector primario, profundizar, pero antes también conocer cómo nace el SITCA. Bueno, fundamentalmente el SITCA nace en el año 2001 y nace de la inquietud de un grupo de compañeros donde estábamos hartos fundamentalmente de la situación de los grandes sindicatos, donde vivían a espaldas de los trabajadores, hacían y negociaban cosas a espaldas de los trabajadores, y nosotros decidimos montar este proyecto, un proyecto ambicioso, pero con mucho trabajo. Y hoy, después de tantos años, nos ha colocado como la cuarta fuerza sindical en Canarias y la primera en el sector agroalimentario de toda Canarias. Sí, una expansión rápida, pero me imagino que los comienzos no serían quizás tan fáciles, ¿no? No, fueron muy duros, porque la campaña que se hizo de desprestigio, de acoso y derribo contra el que les habla y contra muchos compañeros no fue fácil. Pero eso sí, siempre cuando uno tiene empeño, tiene coraje, tiene ganas y sobre todo tiene la razón y los trabajadores van detrás de uno, pues eso es lo que nos ha dado. SITCA nace con una filosofía clara: independencia política de ningún partido político, independencia económica significa que no dependemos de ninguna subvención ni ayuda pública, sino de nuestros afiliados, y sobre todo independencia para poder defender lo que los trabajadores nos están exigiendo día a día. La parte independiente que lleva las siglas de SITCA la cumple a rajatabla, ¿no? Porque no tienen, como decía, vinculación con ningún partido político, ni nace pues de la mano tampoco. Correcto, hoy estamos viviendo que una de las grandes tesituras que tiene el mundo sindical es que los grandes sindicatos siempre están adscritos a un partido político que los instrumentalizan o los dirigen en la sombra. Nosotros siempre hemos huido de eso. Los trabajadores tienen problemas concretos y quieren soluciones concretas. Yo no voy a hablar de política a ningún trabajador, voy a hablar de sus problemas y cómo yo les puedo ayudar y cómo los puedo solucionar. Pero evidentemente la situación hoy en día de los sindicatos mal llamados mayoritarios deja mucho que desear, porque siempre la vinculación está con el partido de turno que esté gobernando. Y esa vinculación y quizás esa imagen que tienen algunos sindicatos, pues también se la ha puesto un poco más difícil a usted, porque también tienen que darle esa confianza a las personas que a lo mejor la han perdido por su experiencia. Claro, es decir, la ciudadanía hoy en día tiene un gran cansancio del mundo sindical y yo puedo pedir las disculpas que sean necesarias, pero yo asumo la parte que me corresponde a mí. Yo lo que no puedo estar todos los días es pidiendo disculpas por los demás, y evidentemente nos cuesta mucho volver otra vez a que la gente vuelvan a confiar y a creer en un modelo sindical que yo creo que es un modelo sindical que, sin ser el único en España, pero sí es un modelo sindical que tiene que ser lo que se imponga de cara al futuro.
independencia política, independencia económica para poder plantarle cara a tantos atropellos que hemos vivido en este país. Y pongo el ejemplo, es decir, en este país en los últimos 5 o 6 años hemos vivido 2 reformas laborales y las 2 reformas laborales prácticamente contestadas sindicalmente, pero esos mismos sindicatos que salieron a la calle con nosotros a ir en contra, a su vez cogían y aplicaban la reforma laboral a sus propios empleados y a su vez también cogían y se sentaban al siguiente día con el gobierno de turno a pactar grandes liberaciones o grandes acuerdos cuando los trabajadores lo que estaban exigiendo es tirar abajo uno de los atentados más grandes que se ha hecho contra los trabajadores, que ha sido las 2 reformas del gobierno del PSOE en el 2008 y la reforma laboral del 2010, conjuntamente con el 2012, ha sido demoledora para los derechos trabajadores. Me está hablando de algunas características del Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias, pero ¿cuál es la esencia del SICCA? La esencia fundamentalmente viene dado por gente comprometida. Nosotros salimos de un sector concreto, si nosotros salimos, el sindicato crece en 2 sectores fundamentales, que es el sector agroalimentario y el sector servicio. Hoy por hoy, después de casi 15 años de vida del sindicato, estamos en todos los sectores económicos de Canarias. Pero eso significa trabajo, trabajo, trabajo. Pero la esencia fundamental es un sindicato que nace en Telde, que tiene su sede regional en Telde, y de Telde se fue expandiendo y estamos en Fuerteventura, en Tenerife, en La Gomera y en La Palma, que hemos abierto locales hace escasamente un año. Estamos hablando de esa independencia del SICCA y me comentaba un tema de las subvenciones, que no reciben subvenciones. ¿No las reciben porque no pueden o porque ustedes las rechazan? No, nosotros las rechazamos, es decir, nosotros todos los años subvenciones que nos vienen por diferentes vías de diferentes administraciones son 40 y pico mil euros al año, que el SICCA le dice no, que las rechazamos porque entendemos que si aceptamos ese dinero público somos rehén de la administración que nos da esa subvención. Y por tanto, en esa administración también hay trabajadores que hay que defender, hay trabajadores que hay que representar y por tanto nos quitaría la libertad que nosotros queremos tener para decirle a cualquier empresa o a cualquier administración lo que creamos oportuno. Y eso significa hoy en día pues un problema, pero bueno. Es que es una decisión importante, ¿no? El rechazar una cantidad de dinero que a lo mejor le supondría por un lado un desahogo o un mayor crecimiento, pues han dicho no. Preferimos ser independientes. Pues sí, nosotros lo llevamos con esa filosofía, no sabemos el tiempo que vamos a estar con esa filosofía, pero lo que sí es evidente que mientras yo sea responsable del mismo y siga dirigiendo la directriz de este sindicato, la filosofía que nos marquemos en nuestra fundación fue esa, la hemos seguido y vamos a intentar. ¿Que eso nos genera muchas dificultades, muchas limitaciones? Pues sí, pero yo creo que las limitaciones de decir no a esas ayudas o a esas subvenciones se cubren con mucho trabajo del equipo de gente que vivimos exclusivamente de nuestras cuotas sindicales. ¿Cree que ha habido un antes y un después del nacimiento del SICCA hasta ahora? Hombre, yo creo que en algunos sectores sí, en algunos sectores ha sido un cambio radical. Sector agroalimentario, el sector de parcería, el sector servicio, el sector de limpieza diaria, el sector de la recogida de residuos sólidos, eso creo que ha sido un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis, el SICCA ha apostado por una negociación con las empresas para que no haya generación de pérdida de empleo, estabilidad económica, no perder derechos y garantizar los empleos. Y eso ha sido totalmente diferente a lo que defendía otra gente. No perder los empleos, no perder derechos y no perder salario. Y eso lo hemos conjugado en muchos ayuntamientos, en muchas empresas, y creo que eso es lo que nos está dando mucha credibilidad, porque, por ejemplo, nosotros no somos como otros sindicatos que salimos a la calle a buscar los afiliados, vienen a nosotros. Y eso significa un trabajo de muchos años, de muchas horas que se le dedica. Pero eso lo decimos siempre con mucha humildad, es decir, no somos mejores que nadie, no somos los mejores, pero sí tenemos un proyecto sindical que queremos ahora exportarlo. ¿Y qué digo exportarlo? Porque en el año 2015 nosotros queremos ahora ser parte también de la Confederación Europea de Sindicatos. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones que se están tomando en Europa que afectan a los trabajadores de Canarias, a nivel de subvenciones, a nivel de ayuda, a nivel de empleo, a nivel de políticas activas, a nivel de convenios colectivos, a nivel de estabilidad económica en las administraciones públicas, y el SICCA quiere estar ahí opinando, y el SICCA quiere estar ahí para que los trabajadores de Canarias tengan voz y tengan voto ante las instituciones europeas y podamos decirle claramente la situación de angustia y penuria que tienen muchos colectivos y que tienen los trabajadores en Canarias. Hay un hecho que me hizo fijar la atención en usted y en el sindicato que representa, que me llamó bastante la atención,
que fue, no me acuerdo exactamente el tema, pero como una huelga de hambre o una protesta que viene al aeropuerto de Gran Canaria y que usted se puso al lado de los trabajadores, no recuerdo si era una huelga de hambre, y usted estuvo ahí todos los días con ellos, apoyándoles. Y ahí quizás marcó la diferencia, como decíamos, con los otros sindicatos, que no son de oficina, sentarse, vengan, yo les aconsejo, les defiendo o les intento defender, a estar ahí donde está el problema, apoyándoles. Es que entendemos que el sindicato está para eso, es decir, usted me estará haciendo mención a la huelga de hambre de la gente de limpieza viaria de Santa Lucía. Pero eso, nosotros decimos que eso para nosotros no tiene mucha importancia, es decir, fue un hecho más de una cosa más que hicimos. Pero yo no le puedo decir a un trabajador que ante un enquistamiento de un conflicto, que iban a haber despidos, que iban a haber recortes económicos, decirle a un trabajador, mire, póngase usted en huelga de hambre y yo me voy para mi casa todos los días a comer calentito. Pues no, los 8 días que duró la huelga, yo entendí que era mi obligación moral, sin nada a cambio, pero mi obligación moral era estar allí en huelga de hambre con los compañeros, durmiendo y quedándome día y noche con ellos en la puerta de Santa Lucía hasta que el conflicto se resolvió y por cierto que fue un conflicto que ganemos con cierto éxito. Qué bueno. Me imagino que los logros han sido muchos. ¿Algunos que me pueda decir? Hombre, yo me siento muy orgulloso de muchos conflictos y sobre todo de todos los que estamos, pero yo creo que los conflictos de la huelga del aeropuerto de jardinería, que duró un montón de tiempo, es decir, que fueron casi 40 días de huelga, noche y día, lloviendo en invierno, en las puertas y con una presión policial y mediática tremenda, y ganemos el conflicto y no se despidió a nadie. El conflicto de limpieza de playas de la cantera, que fue un conflicto entre balneario y limpieza de playa, que fueron 2 huelgas por separado seguidas, fueron 64 días de huelga y saquemos uno de los mejores convenios de limpieza diaria que hay en España. Y sobre todo conseguimos que los trabajadores siguieran manteniendo un poder adquisitivo importante. O la lucha que este año recientemente, en el año 2014, hemos tenido con el conflicto del tomate, donde el SICCA forma parte de la plataforma en defensa del tomate y creo que esa plataforma del cual SICCA es miembro, se ha conseguido que por lo menos 20.000 puestos de trabajo no se fueran a la calle, o la huelga de limpieza diaria de Santa Cruz de Tenerife, o simplemente la huelga y el conflicto que tuvimos con Fred Olsen en el campo de golf de Gomera, que fueron prácticamente muy duros. Yo creo que hay muchos conflictos, pero por hacerle un pequeño resumen de aquellos que han sido más largos en el tiempo. Pero evidentemente la guerra no se acaba aquí, la lucha es permanente, tenemos muchos conflictos abiertos, muchos procesos de despido, de conflictos, de demandas y sobre todo de mucha gente, de muchos trabajadores que están cobrando tarde, que están cobrando mal su salario y que necesitan el apoyo y el amparo de un sindicato como el SICCA o otros que le puedan dar su respaldo. Una curiosidad, cuando se ha metido a defender a trabajadores en algún conflicto, en alguna manifestación, huelga, ¿le ha llamado alguna empresa, alguna institución para decirle retírese de esto y a cambio otras cosas? Hombre, muchas insinuaciones ha habido, pero evidentemente el SICCA marca siempre, yo tengo una frase en la boca que es de mucha gente, pero yo la asumo como propia, y es que el SICCA no está en venta ni tiene precio. Por tanto, insinuaciones, muchas, presión al que les habla, mucho, amenaza de algún colectivo empresarial en concreto al que les habla, también. Pero bueno, yo creo que eso forma parte de la nómina y está dentro del sueldo. Por tanto, lo más bonito es lo tengo asumido. Resuelve, ¿no? Esas situaciones porque son familias que están ahí, que su economía quizás está en juego, en estos tiempos todavía es peor, y el resolvérselo o el escucharle, pues es gratificante y se olvida todos estos problemas. Claro, y sobre todo porque nosotros intentamos dar ejemplos, es decir, intentamos, insisto, no somos perfectos, pero intentamos dar ejemplos. Y el sindicato tiene una cosa que es evidente, es decir, en este sindicato le hemos dicho nosotros, mire, nosotros somos un grupo de compañeros que están en la comisión ejecutiva, que están en los equipos de trabajo, e intentamos que la gente que representa al SICCA, bien sean delegados de personal, miembros del comité de empresa o bien miembros del grupo de trabajo del SICCA, den ejemplo ante los trabajadores. ¿Eso qué significa? Que el sindicato no puede estar mangoneando con ninguna empresa. ¿Eso qué significa? Que un delegado de personal o miembro del comité de empresa tiene que tener un comportamiento ético. Y si un delegado de personal se dedica a manipular o a aprovecharse su cargo sindical para sus fines personales, tiene que ser expulsado del sindicato, como de hecho el sindicato en alguna ocasión lo hemos hecho. Aquí no caben golfería, no caben malos comportamientos, ni caben tampoco malos ejemplos para sus compañeros. Si hay un conflicto laboral
y, por ejemplo, no hay ningún representante o no se ponen en contacto con usted para que les defienda, ¿puede intervenir el sindicato? Es decir, si hay un conflicto, una empresa, una institución... Pero fundamentalmente el conflicto, quien lo reclama son los trabajadores. Es decir, si hay una huelga de un colectivo concreto, pero esa huelga los trabajadores no nos llaman, nosotros no podemos auxiliarlos, ayudarles. Es decir, da igual que tengamos delegados o no tengamos delegados en esa empresa, pero si nos llaman y piden nuestra ayuda, como de hecho muchos colectivos nos la están pidiendo, lo pedimos. Y en SICA pasa una cosa últimamente que es extraña, y es que están viniendo muchos comités de empresa, de muchos sindicatos, a asesorarse con SICA. Y digo, mira, y si te asesoras con SICA, ¿por qué no te presentas con SICA? No, porque tengo miedo, porque si salgo fuera de esa sigla me despiden. ¿Cómo es eso? No, porque el sindicato se lleva muy bien con la empresa, pero yo no me fío de mi sindicato. Y es una cosa extraña, es decir, estás con un sindicato del cual no te fías de él, pero confías en el SICA para que te asesore y te defienda o te represente. Una cosa extraña. ¿Cómo animaría a los trabajadores para perder ese miedo al movimiento sindical? Pues yo digo que siempre, como todo en la vida, hay bueno y malo. Y como todo en la vida, hay sindicatos buenos y sindicatos malos. El SICA no es la excepción, hay muchos sindicatos buenos y sindicatos que yo creo que no están cumpliendo, por ser un poco más finos, con lo que realmente es la idiosincrasia de un sindicato. Pero sí le digo que con la que está cayendo en este país y en Canarias, los sindicatos tienen que ser un elemento importante y los trabajadores necesitan estar respaldados. Necesita estar asesorados, necesita que esté un soporte sindical detrás de ellos, porque ahora mismo los derechos están por los suelos. Los derechos laborales con la reforma laboral, en particular del año 2012, se han quedado prácticamente en mínimo y los trabajadores necesitan más que nunca ayuda sindical, ayuda profesional y sobre todo que no se sientan solos, que cuando van a dar la cara con la empresa o tienen un conflicto no estén solos, que siempre esté a la punta delante del sindicato dando la cara por ellos. Por eso digo que más que nunca ahora mismo los trabajadores necesitan que estén sindicalizados y que estén respaldados por un sindicato. Vamos a profundizar en el sector primario. ¿Cómo hace usted una valoración en líneas generales? No sé si partiendo de la diferencia de hace unos años, lo que ha supuesto el campo, la agricultura, la ganadería para esta tierra. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es que comparar lo que ha sido el sector agroalimentario en Canarias y lo que hay ahora es para echarse a llorar. ¿Por qué? Porque el sector agroalimentario en Canarias hace 20 años daba trabajo a más de 100.000 personas. Agroalimentario me refiero al sector tomate, el plátano, la ganadería, la agricultura medianía, más de 100.000 trabajadores. Hoy en Canarias no hay ni 20.000 trabajadores. Las instituciones políticas en España y en Canarias han dado la espalda totalmente al sector agrícola en Canarias y han dicho que solamente hay que apostar por el sector turístico y servicios. Y el sector agrícola, que siempre ha sido el colchón donde siempre se refugiaban los trabajadores para venir a buscar un empleo cuando había una crisis en Oriente Medio o en el turismo, lo que sea, siempre estaba el sector de agricultura para amparar y recoger a toda esa gente. ¿Cuál es el problema? Que han cogido con las políticas de urbanística de recalificación de terrenos, los terrenos agrícolas productivos de costa lo han urbanizado. La agricultura de medianía se ha vuelto incompetitiva, no es competitiva por el costo del agua, por la especulación de los intermediarios y sobre todo por las dificultades del suelo. Y sobre todo el sector de exportación tiene un gran problema y es que para ser competitivo tiene que tener ayudas como tiene toda la agricultura en Europa. Y resulta que en España, solamente invertimos en ayudas a la agricultura solamente el 16%, por ejemplo, de lo que invierte Francia en apoyar a su agricultura. No es normal en Canarias que tengamos una comunidad autónoma donde su gobierno mira de espalda al sector tomatero, al sector primario, potenciando solamente un sector, que es el platanero, y el resto se olvidan de eso. Que no nos parece mal que apoye el sector platanero. Lo que decimos nosotros es que el sector platanero tiene que estar respaldado y ayudado, pero el resto de actividades agrícolas tienen que tener cuando mínimo la misma aportación de ayuda y subvenciones que tienen otros sectores, porque si no esto no funciona. Y no olvidemos que el sector que más empleo da en Canarias del sector agrícola es el sector agrícola de exportación, y el sector de medianía da una estabilidad a la economía sostenible de las medianías y de los pueblos de interior. Y eso, si no se ayuda, se le pone fin a la especulación, se negocia un plan especial para el sector agrario de Canarias, que se llama el plan estratégico, que se va a empezar a negociar dentro de poco, para que en los próximos 10 años el sector agrícola respire tranquilo
y sobre todo que se acabe con ese sobrecosto del agua que hace inviable a muchas pequeñas empresas y a muchos pequeños agricultores el poder seguir y el poder ser competitivo y seguir adelante con su actividad. Pues el tema del agua ha sido uno de los principales problemas que nos trasladaban en el programa anterior los agricultores. Se quejaban, los agricultores que entrevistamos en Valsequillo y en San Mateo, pues del coste del agua y todo lo que tienen que pasar. También recibíamos la llamada hablando de los problemas del suelo que nos decía también, de una señora que dice, mira, es que yo tengo un trocito de terreno, no puedo hacer nada porque es pequeño, no puedo construir, no puedo hacer nada, no puedo hacer ni siquiera un baño, un cuartito para cambiarme. Y claro, quiera o no, también en el campo hay diferencia entre el hombre y la mujer. Dice, yo me voy a cambiar, necesito ir al baño, necesito tal, y lo tengo más complicado quizás que un hombre también que está en el campo, que a lo mejor se puede hacer sus necesidades en cualquier sitio, se puede cambiar. Y si yo como mujer pues lo tengo más difícil, no puedo hacer nada en mi terreno. No, le pongo un ejemplo, es decir, en cualquier explotación agraria, para poder poner baños, que es obligación de tener un baño, un comedor en condiciones, unas instalaciones de ducha, etcétera, etcétera, muchas empresas se ven obligadas a recurrir a comprar módulos que son 7 o 8 veces más costosos que hacer una edificación pequeña para tener un baño en condiciones. Eso lo que significa es que son decisiones políticas que impiden que pequeños agricultores o explotaciones pequeñas puedan ser competitivas. Cuando hay decisiones políticas que dicen que el precio del agua, poco más o menos en Canarias, campea a su antojo, es decir, nadie lo controla, nadie lo regula, los consejos insulares poco más o menos ni funcionan, ni controlan nada de la especulación en el agua, hace que, por ejemplo, ahora mismo en muchas zonas de Gran Canaria, por ejemplo, nos encontremos que la hora de agua puede estar en 40 euros la hora, o 60 euros en función del sitio, y en otros puede estar a 20. Eso no es normal. No es normal que unas instituciones políticas miren para otro lado cuando un agricultor vende 1 kilo de papa a 0,50 céntimos y después se lo encuentra, ese mismo kilo de papa se lo encuentra en su mercado a 1,50. Es decir, el especulador por medio se ha quedado con 1 euro y eso no es normal. Pues esos problemas es que le escucho y me recuerda a todo lo que hemos hablado con los agricultores, porque es fiel reflejo de lo que le está pasando. Y también un señor de una comunidad regante decía que era imposible hoy en día mantener su comunidad regante, pues por todos los problemas que tenía con el Consejo Insular del Agua, todas las inspecciones, todos los documentos, todo lo que le pedía, que era insostenible hoy en día mantener la comunidad regante. No, evidentemente, pero le pongo otro pequeño ejemplo, el sector ganadero. Canarias no tiene la cantidad suficiente de leche para la cantidad de queso que están pidiendo los mercados, tanto nacionales como extranjeros, por la calidad y los buenos quesos que se hacen en Canarias. Pero Canarias no tiene cantidad de leche. ¿Por qué? Porque la cabaña ganadera, tanto de caprino, ovino y vacuno, se ha disminuido tanto porque ya prácticamente han dejado sin suelo para que esos animales puedan pastar. Es decir, o tienes una granja donde tú tienes que alimentar de forraje puro y duro con el costo que eso conlleva a esos animales, porque no puede salir a campo abierto, porque aquel terreno es paraje natural, porque otro es protegido, porque aquello es un pinar y aquella pinocha hay que protegerla, etcétera, etcétera, donde ya prácticamente la transhumancia aquí en Canarias ya ni se da prácticamente. Eso que ha hecho que Fuerteventura, su cabaña ganadera de caprino prácticamente esté desapareciendo. Es decir, hay mucho, pero sigue disminuyendo. Gran Canaria, que es la isla con más animales de cría a nivel de vacuno, caprino y ovino de toda Canarias, pues prácticamente todos los años disminuye un montón. ¿Por qué? Porque todos los agricultores necesitan tener a esos animales encerrados en un sitio, en un coto cerrado, alimentándolos de forraje, y eso significa unos costos que es inviable. Y es una gran pena porque estamos hablando de que la agricultura y la ganadería canaria tiene una credibilidad, tiene una calidad y tiene un potencial a nivel mundial que eso prácticamente muy pocas regiones de España pueden decir. Y al haber menos leche, menos ganado, los intermediarios, al final el producto cuando llega al consumidor pues se ha encarecido. Claro, y al final dice, no, es que el producto canario prácticamente parece un producto gourmet. No, mire, perdón, es un producto de calidad, es un producto que tiene una trazabilidad contrastada y va prácticamente en los parámetros de controles europeos 100%, pero ¿cuál es el problema? La especulación intermediaria. Es decir, si yo, un señor, suministra a las grandes lecheras, el otro día en Fuerteventura me comentaba, trabajadores de una cooperativa de ganaderos, dice, mira, es que yo vendo la leche, se la vendo a un señor que es un mayorista, se la vendo a 20 céntimos el litro, o a 10 céntimos en algunas épocas del año, pero después me he ido a la cooperativa y resulta que él la vende a 0,50
o 0,60, solamente por poner el camión y llevarla allí. Es decir, eso se llama, en mi pueblo, se llama estafar a la gente. Sí, mientras ha tenido que buscar los alimentos para el ganado. Dice, el señor ha puesto el gasoil para llevar la leche a 10 kilómetros y yo he puesto el animal, he pagado los veterinarios, he pagado las ordeñadoras, he pagado el forraje, he pagado los impuestos que tengo que pagar por los autónomos, por los empleados que yo tengo aquí conmigo, que son cooperados, casi todos ellos, y el señor, por poner el gasoil, se lleva prácticamente el doble de lo que me llevo yo. ¿Qué soluciones podemos ver en el sector primario para que empiece a salir adelante el mercado? Pues creer es simplemente que los políticos crean en el sector agroalimentario de Canarias, que crean en él, punto, nada más. Es decir, Canarias, con más de 300.000 desempleados, que se esté mirando de espaldas, es decir, que se esté dando la espalda a un sector que puede potencialmente, no lo digo yo, lo dice la propia comunidad autónoma, puede dar empleo potencial en cosa de un año, año y medio, puede dar empleo a 40.000 empleos, no es normal creer en eso. Para creer en eso, simplemente hay que tomar decisiones de acotar la especulación. Por ejemplo, otro pequeño ejemplo para que los televidentes lo entiendan. ¿Cómo es posible que usted consuma un queso holandés en Canarias, que muchos lo consumen, queso de Holanda, para muchas historias, y resulta que en Canarias se vende el queso de Holanda más barato que en Holanda y producido allí? Porque Canarias tiene una política que se llama el AIEN, que es el régimen de abastecimiento, y a través de la RIC están subvencionando la importación de productos que compiten con los productos de aquí. Y por tanto, oiga, si yo tengo un queso canario que me vale 10 euros el kilo y tengo un queso de afuera que me vale 5 euros porque tiene un montón de subvenciones, porque por ejemplo hay queso que le llaman queso amarillo de Holanda que recibe 3 veces subvenciones del costo que tiene ese queso. Eso no es normal. ¿Eso qué significa? Que quieren hundir el mercado canario. Simplemente eso, quieren hundir el mercado canario. Y cuando existe una directiva de la Unión Europea donde taxativamente prohíbe que se esté subvencionando a productos que compitan con los mercados internos en cualquier región de Europa y en particular de las regiones ultraperiféricas como es Canarias. Y eso nadie lo denuncia, nadie le quiere meter mano a nivel político, lo hemos denunciado en la comunidad autónoma a través de diferentes organismos, lo hemos denunciado en los cabildos, lo hemos denunciado en la propia Ministerio de Agricultura, pero todo el mundo mira. ¿Por qué creo la conclusión que todo el mundo mira por otro lado? Porque el lobby de los importadores, el lobby de los intermediarios es muy fuerte y tiene mucha presión. ¿Cree que los agricultores ganaderos han estado unidos en una causa, en una lucha, o se debe crear esa unión? No, los agricultores, eso es una de las cosas de los déficits que tiene el sector agrícola y ganadero en Canarias. Los agricultores en Canarias, por historia, nunca han estado unidos. Han estado unidos puntualmente en las grandes luchas, pero a nivel orgánico, a nivel de unidad permanente, nunca ha existido. Los agricultores de unos sectores y otros ni se hablan, los ganaderos con los otros. La plataforma del tomate intentó unificar eso y entre comillas lo ha conseguido, pero eso es una cuestión puntual, pero esa unidad permanente tiene que existir y ahora mismo vemos que los propios agricultores, pues vienen unas subvenciones para el sector del tomate como vino en diciembre del POSEI y vemos que agricultores de Fuerteventura lo impugnan o lo denuncian, de Tenerife hay subvenciones que después de La Palma lo impugna, es decir, están en luchas entre ellos cuando deberían estar unidos para que el sector ganadero y agrícola en Canarias se coloque en el sitio que tiene que estar, como el segundo sector productivo de Canarias. No olvidemos una cosa, que el sector que más divisas aporta a Canarias es el sector agrícola. Don Antonio, durante esta entrevista los espectadores han visto en su pantalla pues, el teléfono, el contacto, su página web. Pueden contactar con usted, cualquier duda, cualquier sugerencia, lo que le quieran hacer, se pueden poner en contacto libremente. Cualquier cosa, incluso sin ningún compromiso, incluso dándole toda la privacidad que es posible en este tipo de cosas. Es decir, que no tengan miedo, es decir, nosotros no vamos a estar con la gente pidiéndole un carnet de afiliación para poder atenderlo. La necesidad y las necesidades y los problemas de la gente están por encima de las intenciones partidistas de cualquier sindicato.
se pueden poner en contacto con nosotros, nos pueden llamar a través de la página web, a través de los teléfonos, de los correos electrónicos, como lo hacen cientos de personas todos los días, e intentaremos ayudarles lo antes posible y de la mejor manera posible, y siempre insistiendo mucho. Es decir, nosotros tenemos una filosofía de trabajar, y es que si usted quiere que yo le resuelva los problemas, yo le digo la solución, le digo el camino y le marco la hoja de ruta, pero eso sí, llegamos hasta el fin. Qué bueno. Pues agradecerle por nuestra parte esta entrevista, hemos aprendido mucho, hemos conocido la opinión del sindicato a través de usted como secretario general del SICCA, y también nos gustaría pues en otros programas contar con su opinión, porque creo que nos sirve de mucho y a los espectadores también en otros temas. Hoy hemos hablado del sector primario, pero quizás más adelante podemos hablar de otros temas. Lo que ustedes necesiten a su disposición.